Hola compañeros, hoy voy a atacar en parte el taller, no completamente, ya me gustaría a mí, pero bueno, voy a ya empezar un poquito. Como ya os comenté en algún vídeo, voy a separar la que es la lavandería del taller y el garaje, así cuando corto en el taller que no se vaya todo el polvo dentro donde está la máquina, la lavadora y demás, porque es una gorrinada. Así que como ya os comenté alguna vez, aprovechando esta viga, voy a hacer un muro de madera OSB que va a delimitar lo que es el taller de la lavandería. Es la primera vez que voy a trabajar con OSB y montantes de pladur, porque os explico la idea. Yo lo he visto, mis amigos lo han hecho ya y tal, y queda bastante bien. Utilizando los montantes de pladur hacemos la estructura, solo que luego en cambio de poner placas de pladur, metemos placas de OBS. Las placas de OSB son más caras que las placas de pladur. Unos 35-36 euros respecto a 5 euros que puede costar una placa de pladur. Así que la idea es ya comenzar esta pared de división en OSB y la parte interior la haré en pladur, que es más económico. Lo primero que hago, como hay que hacer siempre, es la presentación. Mi puerta va a ir ahí, más o menos. Mis montantes van a ir aquí. Una pared ahí, pared aquí y pared en este trocito. La puerta la voy a hacer que abra hacia afuera. Yo quería abrirla hacia adentro, pero claro, la verdad, si la abres hacia adentro la lavadora pega, si como abres hacia el lado derecho me pega la lavadora, no es una puerta que va a la izquierda y como estoy aprovechando lo que tengo, pues no me importa, la voy a abrir hacia el exterior. De esa manera, como aquí irá el banco de trabajo, pues cuando abra para entrar a la lavandería, pues el banco va a estar por aquí, como va a ser un banco móvil, no me va a molestar y ya está. Así que voy a hacer que abra hacia el exterior para poder tener todo, para tener todo el espacio al entrar diáfano. Me marco ahí, que toque arriba la viga porque yo quiero que sea mi placa esté justo al límite con la viga y voy para abajo para marcar en el suelo y luego tirar un láser. Una vez tengo marcado ya dónde tengo que ir, tiene que ir mi montante, el límite de mi montante por la cara exterior, ahora voy a colocar mi nivel para hacer coincidir la línea. La viga no está completamente recta, allí la estoy tocando justo en el cantito y si me di cuenta aquí va un poquito más hacia el exterior. Así que lo que voy a hacer es salirme 1 centímetro para que la parte donde está más adentro, que quede la placa apoyada porque si no la pared luego no va a estar a nivel. Así que nada, me salgo 1 centímetro, ahí respecto a la línea que he trazado. Me coloco 1 centímetro al exterior, aquí ya estoy muy fuera, así que voy a meterme un poquito más para adentro. Así que de esa manera tengo 1 centímetro aquí, la viga está ahí 1 centímetro separada, el enlace está separado 1 centímetro ahí, y justo aquí en esta parte que está abombada, que me imagino que la viga era una curva, sí, me imagino que la madera no es recta completamente, está un poquito abombada, aquí justo toca la placa, así que vale, allí pierdo 1 centímetro, aquí pierdo 1 centímetro y aquí toco justo. Si la ponemos bien así al principio, perdemos un poquito de tiempo bien ajustando las medidas y demás. Luego lo que vamos a ganar es el tiempo en de que no va a estar la placa de un lado tumbada hacia un lado o hacia el interior, que va a estar bien a plomo. Pues nada, ahora ya una vez tengo la línea, voy a poner la fijación de abajo, fijación arriba y ahora a poner montantes. Una vez llegado aquí voy a presentar la puerta, la voy a poner ya en su sitio y con los montantes la voy a fijar más o menos. Así que voy a ver dónde llega para cortar lo que es el perfil. Importante que vuestro montante antes de poner la puerta esté a plomo en esta posición y a plomo también así. Si no está a plomo aquí es porque nos hemos equivocado en la viga de arriba y la de abajo antes de fijarlo. Así que yo tengo bien la burbuja en la mitad, la pongo aquí. Lo tengo en la mitad, así que voy a fijar con la pinza, voy a fijarlo para que no se me mueva. Ahí. Me he marcado en la viga donde quiero que quede, a ver, quiero que quede ahí. Perfecto, así que ahora hay que ponerla encima. Más o menos. Tampoco es la ciencia milímetro a milímetro, porque me da igual un poquito donde vaya la puerta, pero bueno, más o menos que esté bien.
para yo poder cortar. O sea que voy a marcar aquí. Y saco malabarismos para coger que no se me caiga la puerta. Porque me he dejado el lápiz y me he dejado todo. Vale. Ahí cortamos y ahí va. A ver. ¿Cuánto necesito cortar? Con 3 centímetros ya pasaría bien. Voy a ver cuánto tengo abajo. Así no tengo que cortar la puerta completamente. Son los marcos. Abajo tengo 4 centímetros. Casi 5. Así que voy a cortar 4. Para que, como la viga está así, aquí tendré menos altura. Ahí la puerta está al sitio, está descuadrada, ¿eh? No está fijada ni nada. Hay que pegarla bien abajo, pero bueno, ya estaría, ya entraría. Ahora lo que tengo que ver es cuánto sale el OSB para dejarle, para que mi OSB llegue justo a esta madera. Así luego puedo poner un tapajunta si lo quiero hacer bonito y demás, pero si no, que mi OSB llegue justo enrasado con el marco. Porque yo lo que no quiero es que suba encima, quiero que quede justo pegadito. Por lo que os digo, si quiero poner una tapeta o demás y hacerlo más curioso. Bueno, aquí tenía que jugar con la puerta en este lado porque tenemos 2,11 ahí y aquí 2,7. Así que tenemos unos cuantos centímetros. Por eso la viga está así un poco tumbada. Así que he tenido que cortar para poder meter bien la puerta a plomo. Como allí tenía 2,11, aquí he cortado para que baje, para que se meta bien a plomo la puerta. Ahora voy a meter el montante aquí, la voy a fijar para que tal. Y voy a probar si abre y luego cepillaré un poco abajo 2 o 3 milímetros porque es justo lo que le falta para que no toque el suelo. Una cosa importante a tener en cuenta es tener la puerta bien a escuadra, o sea, tiene que estar a la misma distancia de esa esquina a esa esquina, de esa a esa, porque si no luego va a estar descuadrada. Yo lo que he hecho es quitado los tornillos de ese montante y la he calzado y la he subido un poquito de ahí 2 milímetros, porque me faltaba 2 milímetros, o sea, toca bien, así que ahora podría subir y ponerla a nivel. La voy a atornillar ya allí, que ahí está bien, he puesto el nivel y está bien, y aquí ahora me faltará subir 1 milímetro, cuando lo fije y dejarla a plomo perfecto. Meto el nivel para comprobar. Ahí estaría. Tengo que subir un poquito de... Ya tengo la puerta colocada, los montantes, así que ahora me faltan los montantes aquí, que los voy a poner a 60 porque las maderas son de 1,20, bueno 1,25, así que lo moveré un poquito, pero no mucho. Son 5 milímetros, tampoco nos va a influir mucho en un montante de 40. Y ya empezamos a poner placas de OSB. Me he apañado aquí en el garaje para cortar la madera, voy a cortarla a 2,30. Forrar la pared y luego como por dentro puedo meter los montantes, meteré los montantes y fijaré. Fijo solo provisional para que... Aquí, como os he dicho, en la parte donde está la unión pongo 2 montantes para reforzar y luego los voy a fijar en el interior también. Voy a fijarlos ya con la pinza. Ya no se mueven y ahora atornillo por el otro lado los montantes. Ya he colocado el montante ahí, ahí no lo he doblado y aquí los he doblado. He puesto a 60 y luego uno doble en este lado. Así tendremos un poquito más de refuerzo. Podría haber doblado también este, pero bueno, tampoco lo he visto conveniente porque es la verdad que está la placa muy cerca y está todo bastante fuerte. Bueno, compañeros, ya tendría mi pared acabada, completamente hecha. Luego iremos el techo y demás, eso ya lo veremos en otro vídeo, porque tengo que eliminar este techo, aislarlo y meter, no sé si voy a meter en el techo OSB o meter el pladur. Yo creo que meter el pladur. Tengo que ver el peso porque no quiero cargar mucho peso en el tejado tampoco, si no meter a lo mejor planchas de OSB, pero más finitas, simplemente para hacerlo bonito y que aguante la lana y listo. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya habéis visto que, vale, al final no queda nada mal.
queda bastante bien hacer una pared con OBS y utilizar los montantes de pladur. Acordar hacer como he hecho yo por el otro lado, de reforzar con 2 montantes para que se quede más fuerte la pared, ya que si le vamos a meter peso, que eso no se mueve y que aguante bien. Me quedaría, que se quedan bastante bien las uniones, rellenarlas con pasta, con masilla, y así no hay puentes térmicos. En este caso, como es vuela el tejado y no es la pared exterior, no haría falta. Como están los 2 montantes que lo aguantan, no se va a mover, y a mí me gusta más que no se vea, como se queda tan pegadito y también a nivel, no se nota que hay ni una junta ni nada, así que me parece que lo voy a dejar así. Y esto es todo en el vídeo de hoy, espero que os ayude, os dé ideas y que os aporte información, aunque a lo mejor no es la mejor manera de hacerlo, pero bueno, queda bastante bien. Y es una forma económica de tener un taller un poquito más curioso. Nos vemos en otro vídeo de bricolaje, ¡hasta luego!